ayuda porque ya no ve muy bien y además la mente ha fallado. Entonces usted lo vio, se dio cuenta. Bueno, por eso se justifica que uno ande con un aparatico en la mano para ayudarse, porque ya la mente no está como antes, que uno memorizaba. Yo recuerdo que una vez nos dieron un reto cuando yo era joven, jovenzuelo, hace mucho, aprendiendo el libro, los Hechos, capítulo 2 de memoria. Porque habían unos debates en Gaspar Hernández que le decía, dígame el versículo 38. Esos eran los debates, dos grupos. Y lo bombardeaba porque no lo aprendimos así, de arriba para abajo, de arriba para arriba. Pero ya eso, mire, ya eso no funciona. Así que hay que ayudarse con eso. Había propuesto el mes pasado iniciar una serie para la iglesia, con amor y con alegría y gozo, compartir con mis hermanos una serie de enseñanzas sobre el liderazgo compartido. Entonces, quizá eso me anima, dado que los tiempos se están acabando, los años están llegando, nos estamos poniendo viejos y otro tendrá que ocupar nuestro lugar. Así que hemos sido desafiados a hablar sobre ese tema, el liderazgo compartido. Y ya tuvimos la oportunidad de participar en una sesión de ancianos, caballeros, que me invitaron para hablar de eso. Y yo quise reproducir y adaptar a Buenos Aires el liderazgo compartido. Pero como hoy es un día de predicación y lo hemos diseñado en el programa de los ancianos, que el domingo segundo, ¿verdad?, del mes, se predique el evangelio para los amigos de ustedes que han de traer. Yo espero que haya alguno aquí por lo menos que pueda oír este mensaje, y si no, que se lo cuente. Yo modifiqué esa serie y voy a hablarle acerca del amor de Dios, lo que es el amor de Dios, tomando como base a San Juan 3:16, a propósito de que también comenzamos este mes el curso del Evangelio según San Juan. Ya Miguel ha hablado con muchos detalles sobre eso. Bueno, y yo incursioné y me animé. Vamos a meter a San Juan también en este mensaje, porque el mensaje de San Juan es claro. Aprendimos con el entrenamiento sobre estos cursos que todos los evangelistas escribieron a un grupo de gente. Por ejemplo, decía Miguel, que nos enseñaba sobre eso, que Mateo escribió para los judíos, que Marcos escribió para los romanos, que Lucas escribió para los griegos, pero que Juan escribió para la iglesia. Entonces yo digo, este grupo es el más grande porque en la iglesia de Cristo están los romanos, los judíos, los griegos. Dice la Biblia eso. En la iglesia de Cristo están todos, y los gentiles, ahí están. Así que se va completo. Por tanto, yo creo que vale la pena poner mucha atención. Y yo quiero destacar lo que mucha gente ignora o ha ignorado por años. Por ejemplo, ese versículo de San Juan 3:16. Nosotros le llamamos, lo que hemos estudiado algo, la Biblia en miniatura, es decir, la Biblia pequeña. Dicen algunos escritores que si no se supiera más nada de la Biblia y solo tuviéramos Juan 3:16 fuera suficiente. Y yo creo que eso es verdad. La verdad que sí, que San Juan 3:16 es un texto completo que nos revela el plan de Dios y lo que hay que hacer y lo que Dios quiere de la gente, del mundo, de ese mundo al que Cristo vino a redimir. Pero lamentablemente, aunque es el versículo más conocido, fíjese que raro es que no lo dijeran hoy, pero casi siempre entre los niños el texto favorito es San Juan 3:16. Y yo lo aprendí siendo un niño de, qué sé yo, 4 o 5 años, no se me olvidó jamás. Y creo que todos ustedes, si no saben a San Juan 3:16, bueno,
lo conocen. Bueno, levanten la mano quien puede decir, aunque sea 2 palabras de San Juan 3:16. Aunque sea 2 palabras. Fíjese, todo el mundo. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Amén. Es que, ¿sí? Dígame uno que no sea Juan 3:16. Bueno, pues eso es así. Ese libro es el texto más conocido, pero, oigan, el más ignorado del mundo. ¿Ok? Eso. El menos aplicado. Mucha gente conoce de Juan 3:16 y Juan 3:16, pero muy poco aplican a Juan 3:16. O sea que es un texto conocido, pero ignorado por muchos. Yo quiero en esta mañana, brevemente, hacer un análisis de ese versículo, de ese libro, de ese versículo de Juan 3:16. Y para ello, pues, vamos a leerlo primero, ¿verdad? Es así, eso es para que los que no recuerdan decirlo en el orden, porque hay alguna falla cuando lo dicen. Por ejemplo, se la voy a señalar. El versículo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, pero eso no lo dice la Biblia. Pero óigame, todo el mundo dice para que todo aquel que en Él crea. ¿Usted no se da cuenta de eso? Todo el mundo dice, para que todo aquel que en Él crea. No, pero no es así. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjate que hasta ahora, hasta ahí estamos aprendiendo algo. Observarlo. No diga delante de un maestro para que todo aquel que en Él crea, porque eso no lo dice la Biblia. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Eso pues se acaba. Si tú quieres. Bueno, pues yo he dividido en ese análisis que pienso hacer en 3 grandes frases o 3 grandes conceptos. Ese versículo lo divido. Lo primero, porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso es lo primero. Segundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Una segunda frase que vamos a analizar. Y tercero, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es más larga, tiene más componentes, y vamos a tratar de ver cómo lo separamos y lo desglosamos. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Esa es la primera frase que vamos a analizar. Esto, hay 2 palabras importantes que quiero destacar. Amor, el gran amor que yo le llamo la grandeza del amor de Dios. Quiere decir esa parte del amor que se refiere a lo inmenso del amor de Dios. Tan grande que no se puede medir. Eso es de tal manera. No se puede medir. El coro que cantaron los muchachos de mañana dice esto, oigan. Tan alto que no puedo ir encima de él. Tan ancho que no puedo quedar fuera. No puedo ir, tan alto no puedo ir encima. Tan ancho que no puedo estar afuera. Quedó abarcado. Y tan profundo que no puedo ir debajo de él. 3 cosas grandes. El amor de Dios es tan grande, tan alto que no puede ir arriba, tan ancho que no puedo quedar fuera y tan profundo que no puede estar abajo. Pero la parte del mundo dice sobre el mundo que para Dios el mundo aquí no es las expansiones del cielo y de la tierra que conocemos. A eso es a lo que se refiere. Los mares que ustedes conocen tan amplios, los océanos, no se refiere
tampoco a las constelaciones del firmamento, que hemos estudiado mucho, y a los grandes océanos del mundo. Para Dios eso no es lo que señala. En cambio, se refiere a personas que pueblan ese universo. A eso es que se refiere. Personas perversas, desobedientes, malas, personas heridas, personas confundidas, cansadas. Y cansadas de intentar cambiar esa vida por otra y no ha podido. Porque eso ya no tiene ni fuerza. Y a ese mundo es que Dios se refiere. De tal manera amó Dios a ese mundo. Y sigue diciendo, veamos lo que la Biblia habla acerca de ese mundo perverso y malo. Mira cómo Dios lo describe en la Escritura. Ese mundo perverso en Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo al mal, solamente al mal. Dios lo vio, el hombre malo, ese mundo es malo. Y Dios mismo se convence que es malo el hombre. Romanos capítulo 3 y versículos 10 al 12 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Mire cómo describe Dios ese mundo, que no se refiere a las aguas ni a las estrellas, a los seres humanos. Dice Isaías 57:20. Pero los impíos, refiriéndose al mundo, a ese mundo malo, son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No la hay, y fuera de Dios no la encontramos. Así describe Dios a ese mundo. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Fíjense qué descripción. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dios viene del cielo a mostrar su amor dando al Hijo para venir a rescatar ese mundo perdido, ese mundo desahuciado, ese mundo perverso y malo que Dios mismo lo repugna. Pero Dios ama a ese mundo. Qué lindo y qué bueno que ese amor llegó hasta nosotros y todavía ahora en el año 2022 Dios sigue amando a ese mundo. Y ahí estás tú y ahí estoy yo. Hemos sido abrazados por ese amor de Dios. ¿Cómo mostró Dios ese amor al mundo? ¿Cómo? Oigan bien. La segunda frase, que ha dado a su Hijo unigénito. Que ha dado a su Hijo. Así mostró Dios el amor. Dios dice que el amor verdadero da. Y de hecho ustedes lo demostraron, sobre todo esos varones, cuando se enamoraron la primera vez. Lo primero que ustedes hicieron el deseo fue de regalar una rosa a esa mujer que podía ser su esposa y que amaba. Un ramo, un regalo. A veces hasta un viaje, un paseo. Lo que cuesta ese momento, yo lo cubro. Porque yo quiero verte allí. Porque el amor da. Y es que bueno, da con más razón. Es decir, el amor verdadero, dice el Señor, y Él lo demostró dando. Dios dio a su Hijo. No dio algo. Dio a alguien, que no es lo mismo. ¿Y ese alguien qué fue? El unigénito Hijo de Dios. Unigénito Hijo de Dios. No más. Dios tiene hijos por la fe. Tiene hijos porque ha creído. Porque a todo el que cree le dio potestad de ser hecho hijo. Pero el Hijo de Dios
que es el que sale de la entraña, que es como Dios, ese Él lo dio por amor a ti y a ese mundo malo y perverso. Lo dio para salvar al mundo, para salvarte a ti y para salvarme a mí, querido hermano y amigo. Romanos 5:8 justifica esto y lo prueba. Dice, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, malos, perversos, Cristo murió por nosotros. Qué gran prueba. Así que el amor verdadero da. Y Dios dio a Jesucristo su Hijo para rescatar a nosotros por amor. ¿Con qué propósito? ¿Qué buscaba Dios con hacer eso? Vamos ahora al paso 3 del versículo que estamos analizando. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Ese es el propósito, ese fue el fin de haber dado ese amor. Hemos aprendido, con lo que yo he dicho hasta ahora, que Dios ya amó. Que Dios ya dio, amó y dio al Hijo. Ahora vemos en este análisis, en esta tercera parte, lo que Dios pide y lo que Dios ofrece. Eso es importante que lo veamos ahora. Vamos a ver en este análisis, esa frase larga con 4 puntos, lo que Dios pide y lo que Dios está ofreciendo, además del Hijo. A, yo tengo esto dividido en A, B, C y D. A, Dios pide que todo aquel, aquí sí vamos a hacer énfasis. Ese es un término que cuando lo hemos usado en mensaje hemos dicho, ese es un término incluyente. Incluyente quiere decir que nadie queda fuera. Uno está metido. Todo aquel, está el malo, el menos malo, el criminal, el desobediente, el cansado, el desahuciado, el despreciado. Dios lo quiere. Todo aquel, no importa, no establece condición. Te quiere todo aquel. Eso lo pide el Señor. Todo aquel venga, todo aquel. B, que en Él cree. Todo aquel es, no importa quién sea, pero que en Él cree. ¿Qué es creer? Creer es aceptar, es confiar. Es como cuando usted llega a un sitio cansado, le presentan una silla y usted se sienta. Pero usted no sabe si esa silla está rota o tiene algo que se puede plomar cuando usted no. Usted confió en eso. Y eso también, porque estoy cansado, me senté. ¿Usted no le ha pasado eso alguna vez? Me senté, confié. Eso es confiar. ¿Sí? Confiar. Es cuando usted también se entrega a la operación de un médico que usted no sabe si va a vivir o no. Usted lo duerme, le pone una anestesia, se va del mundo. Ahí lo rajan, lo abren. Mis padres murieron llenos de vida, pero fueron antes intervenidos de corazón abierto los dos. Y le abrieron el corazón. Y me cuentan a mí que mi mamá, el corazón de mi mamá, lo agarraron y lo pusieron en una mesa, a un lado ahí. Trabajaron el corazón y después y lo montaron otra vez. Terrible. Pero ella confió. Y todos estuvimos confiados que ese médico era capaz de hacer lo que hizo. Y realmente fue exitosa porque después de eso mi mamá duró muchísimo tiempo. Eso es confiar, entregarse así. Pues el Señor quiere eso de ti. Todo aquel que en Él cree, que confía en Él, parece la oferta. Pero hay que confiar en Dios así, creerle al Señor de todo corazón. C. Entonces, ¿qué ofrece? Salvación, no hay perdición, no se pierde. Será otra cosa que nosotros encontramos en ese texto. No se pierde. Aquel que cree y que confía en Dios, no se pierde. ¿Y qué es
perderse. ¿Qué es estar perdido? Muchos creemos y muchos creen también que estar perdido es llegar al infierno y estar allá. No, se está perdido en vida. Hay mucha gente perdido en los vicios, perdido en la maldad, perdido en la delincuencia, perdido en la ignorancia, perdido. Pero también van a llegar a un lugar perdido donde se ausentarán de Dios para siempre. Y ese es el infierno. Entonces ahí están. El perdido va al lugar de los perdidos. Y Dios le dice, tienes que librarte de esto. Cristo vino para eso. Para que no te pierdas. Para que confíe en Dios y no te pierdas. Y en cambio tenga vida eterna. El cambio, el contraste de la perdición es la vida eterna. Yo no quiero que te pierdas, pero quiero darte vida eterna. Porque dice, más esa dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Porque eso es lo que Dios quiere. Así que hemos aprendido eso, que ya Dios amó, que ya Dios dio. Ahora vemos esto. ¿Qué Dios pide y qué es lo que realmente te ofrece a ti en ese párrafo? Para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que entregue tu vida al Señor. Dios lo ha provisto todo para que tenga esa salvación eterna. Ahora, Él ha ofrecido, y se lo dijo a los discípulos, claro, en San Juan también ese libro que vamos a estudiar. Miren, a los discípulos dijo, yo me voy, pero yo voy a preparar lugar porque quiero que donde yo esté, ustedes también estén y vayan conmigo. Y a los discípulos les dijo, no se turbe su corazón ni tengan miedo, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay mucha morada, pero yo voy a preparar espacio para estar con mi iglesia, lo mío. Y así estaré en el cielo con Él. Hay una promesa de sacarnos de este mundo a los que creen, a los que hemos creído eso, a los que hemos entendido que hay que confiar en Dios y nos hemos entregado. Entonces, para eso está la promesa del cielo. Yo decía hoy hablando con los muchachos de los bautizos, nosotros nos hubiésemos sentido felices y cuando creímos en Cristo, al otro día, Dios nos lleva al cielo. Me miraron así, contento. Yo convertí hoy, mañana voy para el cielo. Pero Dios no hace eso así. Dios no quiere eso. Dios quiere dejarte a ti porque tiene algo que tú tienes que hacer aquí y te lo dejó a ti para que lo hicieras. Por eso es que tú no te mueres al día siguiente que te conviertes. Sería mejor para muchos, pero no, Él te deja por un propósito. Y hablamos del propósito de Dios cuando tú te entregas tu vida. Pero la verdad es que uno lo ve así, caramba, que tantas cosas que se pasan en este mundo. Pero Dios quiere que tú te quedes en el mundo, ¿verdad? Para que cumpla un propósito. Pero un día el Señor te va a llevar al cielo. Te va a sacar de aquí. Un día dejará de sufrir. Un día no tendrá dolor ni miedo de delincuentes, ni que la luz se fue, ni calor, ni frío, ni nada de eso. Porque te va a llevar a ese lugar donde siempre hay paz, gozo, por una eternidad y para siempre. Él lo prometió y lo cumplirá. Él dijo en una oración con su Padre, Jesucristo lo dijo al Padre, Padre, yo quiero que donde yo esté, ellos también estén conmigo y vean mi gloria. Eso es un deseo de Dios y de Cristo y que puedan verlo. Oiga, qué interesante. Y para allá va tú y yo, todos tus hermanos que estamos aquí con la manta puesta y la adoración al Señor, es porque hemos creído en Él, le hemos aceptado. Todos ellos, sin excepción, estaremos entrando a la casa de Dios un día. Pero el amigo que recibe a Cristo, ese hombre o mujer que abre su corazón, también tendrán la misma promesa y la misma esperanza. ¿Qué hay en el cielo? ¿Qué nos debe motivar a nosotros? Que no lo hay aquí.
pero que Cristo lo ofrece y lo está preparando. En el cielo hay calles de oro. Eso no fue que contratamos ahí a mejor ingeniero para que fuera a diseñar esa calle. Vive, ahí no hay comida para ti. Vive, estudia arquitectura. Pero no, esa calle no la pone en la mano la gente. Eso no son hechas de mano. Calle de oro en el cielo. Eso tiene el Señor para ti. El mar que bordea esta ciudad donde vive Dios es un mar de cristal, cristalino. ¿Han visto ustedes lo que es un agua cristalina? Yo he tenido la oportunidad de ver algunos sitios que miro y hasta los pececitos se ven. Y algunos de ustedes lo han visto. Un mar, el del cielo es más cristalino que eso. Es como un vidrio de cristal, dice la Biblia. No hay necesidad de sol ni de luna, porque el Señor mismo será el resplandor que ilumina todo. Oiga, que tengo miedo que se fue la luz, que no hay este calor, no hay que me aguante. ¿Cómo voy yo para? No, allá no habrá eso, porque Dios iluminará. No habrá llanto. La gente no se va a morir allí, ni hay por qué llorar. Hoy cuánta pena nos da cuando se nos muere un ser querido y sufrimos, pero allá en el cielo no vamos a tener eso, no hay que llorar. Todo será gozo y paz por siempre. Ese es el ejercicio de cristiano, cantar, alabar a Dios y servirle siempre de todo corazón. Mis hermanos y mis amigos, San Juan 3:16 es eso. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y anhelamos esa vida. Y creemos en Cristo, en Dios, aceptamos la dádiva de Dios porque queremos vivir esa vida en el cielo. Y para allá vamos. El que quiera ir a eso, solo tiene que hacer lo que dice Cristo: arrepentirse, creerle y confiar en Él. Concluyo diciendo que Dios te ama, amigo mío, y aquellos que me escuchan también por los medios. Que Dios dio a su Hijo para morir por ti en la cruz. Termino diciendo que Dios invita a tomar una decisión y creer en Él y creer también en su palabra. Que Dios quiere darte vida eterna, como nos la ha dado a todos los que hemos creído en Él. Vida que comienza aquí en la tierra y que termina en el cielo. Porque la vida eterna del malo se combina aquí, se vive aquí y sigue en el infierno. Pero la vida eterna del cristiano comienza aquí en la tierra y termina en el cielo. Eso Dios lo quiere para ti. Invito pues a los que me puedan escuchar o que están aquí para oír este mensaje, que tal vez has venido muchas veces a la iglesia, es probable que sí, y has oído muchas veces el evangelio, pero nunca has hecho ni has tomado una decisión por Cristo con firmeza. Tal vez en este momento lleva en tus hombros una carga que ha querido quitarte, que ha hecho esfuerzo por desprenderte de ella y nunca ha podido. Quizá ha intentado esos cambios en tu vida y ha hecho decisiones, después te pesan, voy para atrás y no ha podido lograr tal cambio. Tal vez siente que está lejos de Dios y parece que Dios no te oye a causa de esa carga, de esa culpa, de ese pecado que posa en tus hombros. Pero quiero decirte, mi hermano, y con eso termino, que debe venir al Señor porque el Señor está cerca de ti. El Señor no está lejos de nosotros. Está cerca de ti, está ahí y te llama. Así le dijo una vez el Señor Jesús a una mujer. El Señor te mandó a decir con alguien, el Señor está aquí y te llama.
Dios te está llamando. Y ojalá que pudiera hacer esta oración para que tenga con ese encuentro con Cristo. Señor Jehová, creo y confío en ti, porque hay que creer y confiar. Recibo la vida eterna que me ofrece. Dile, perdona mis pecados. Límpiame de mi maldad y hazme un hijo tuyo. Quien hace eso ha hecho una reunión, una oración de arrepentimiento, de encuentro con Dios. Si quieres que Cristo te perdone y te limpie y te dé derecho al cielo, haz esta oración y entrega tu vida al Señor. Que así sea y Dios te ayude a hacerlo.